Cordial saludo para todos. Este es nuestro curso de Indira al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que estamos hablando del lineamiento técnico y operativo acerca de la ruta integral de atención materno-perinatal consignada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, esta vez en ordenanza a lo dispuesto por parte de la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-355. Iniciaremos sin más preámbulo refiriendo que al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, en el 2005 se interpuso una demanda en la Corte Constitucional contra el delito del aborto. Esta norma definía las penas relacionadas con la práctica del aborto en cualquier caso. Pero la Corte Constitucional, posteriormente, en el 2006, mediante la sentencia C-355, despenalizó el aborto en tres circunstancias, donde se hace referencia a que no se incurre en el delito del aborto cuando la mujer solicita la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos: cuando la continuación del embarazo constituya el peligro para la vida de la mujer, certificado por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada también por un médico; cuando el embarazo también sea resultado de una conducta debidamente denunciada y que constituya un acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o inseminación artificial forzada, transferencia de óvulo fecundado no consentido o incesto. Esta sentencia ha planteado un gran desafío, el de garantizar el acceso a las mujeres a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, ya que la sola sentencia no obliga a las autoridades a adoptar las normas al respecto. En esta situación, el Ministerio de Salud y Protección Social ha adoptado un conjunto de normas que han sido impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil a través de una estrategia que permite la inclusión en una ruta de atención relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, hablaremos de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos referiremos a este término como IVE, como un derecho fundamental. Este derecho se debe de garantizar en todos los grados de complejidad del sistema de salud colombiano. El reconocimiento de este derecho fundamental es garantizar el conocimiento de las causales por parte de los prestadores del Sistema General de Salud colombiano, y estas causales, como ya lo nombramos, están revisadas en la sentencia C-355 del 2006. La ruta de atención materno-perinatal documenta que todos los prestadores de los diferentes niveles del Sistema General de Salud colombiano, incluyendo los servicios de atención primaria, deben de tener la capacidad de enrutar, de ingresar a la ruta a una paciente que tenga el requerimiento o decida la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las causales. Los prestadores de servicios del Sistema General de Salud deben de poseer una ruta para lograr proporcionar la interrupción voluntaria del embarazo en este sentido. Recordemos que la sentencia no tiene una temporalidad en relación a la edad gestacional específica para la interrupción voluntaria del embarazo. Este procedimiento se puede ofrecer en atención primaria hasta las 15 semanas en caso de aspiración uterina y con medicamentos hasta las 10 semanas. Eso según las condiciones de habilitación de la norma 2003. Estas entidades también están o deben de estar en la capacidad de remitir todos los casos de complicaciones y alteraciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, de manera tal que estas personas sean atendidas con oportunidad, calidad y sobre todo garantizar su derecho a la salud y autonomía. En el escenario de una edad gestacional mayor a 15 semanas, se debe de realizar el procedimiento menos traumático para esa mujer, ya sea dilatación o evacuación, donde la ruta aconseja hospitalización u observación para el manejo de las complicaciones secundarias a la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de los conceptos iniciales alrededor de esta técnica, se documenta que la mujer es un ser autónomo, digno de derechos, y, por lo tanto, se le debe de prestar un servicio seguro, de calidad y con una eficacia científica con un mínimo de complicaciones. Por lo tanto, estas pacientes deben de estar ampliamente informadas acerca de los procedimientos, las posibilidades y las garantías que ofrece el Estado colombiano para atender su solicitud. Esto de cara a los lineamientos. Las instituciones prestadoras de salud deben de estar preparadas para este reconocimiento en cualquier momento. Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia C-355, estos conceptos se deben de socializar de manera recurrente, especialmente el contenido de las causales y el acceso a la ruta de atención. Con este fin, se debe de capacitar ampliamente el personal operativo del Sistema General de Salud y, adicionalmente, prever el talento humano requerido para la ejecución de los diferentes procedimientos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Estas capacitaciones deben de estar enfocadas en el apoyo a la mujer y la socialización acerca de las garantías del Estado colombiano acerca de esta temática. El equipo interdisciplinario que interviene en la interrupción voluntaria del embarazo o IVE es el médico como piedra angular de esta temática, el psicólogo, el trabajador social y, si es requerido, el ginecobstetra.
Los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y los direccionamientos de la Corte Constitucional advierten a las instituciones prestadoras de salud y las administradoras de los planes de beneficio como ordenando un tiempo variable para la ejecución del procedimiento, pero el lineamiento es claro de que no debe de sobrepasar los 5 días calendario posterior al requerimiento por parte de la mujer en cualquier escenario donde se ingrese en la ruta de atención, ya sea consulta de medicina general, consulta de enfermería. Si esta paciente, por ejemplo, está en una ecografía y solicita la interrupción voluntaria del embarazo en el escenario del Sistema General de Salud de Colombia, la institución prestadora de salud y la administradora de planes de beneficio no puede sobrepasar la temporalidad de 5 días para lograr llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, esto en tanto en cuando la paciente esté dentro de las causales. Estas pacientes deben de ser llevadas rápidamente a una consulta médica con el propósito de establecer si la paciente está embarazada o no, y de esta manera confirmar si tiene un embarazo intrauterino. En esta consulta se debe de registrar que la paciente solicita autónomamente la interrupción voluntaria del embarazo EIVE, y se debe de registrar asimismo la causal prevista para el enrutamiento del procedimiento. Esta consulta la puede realizar cualquier médico, independientemente si cuenta con alguna especialidad o es médico general. En la consulta también se debe documentar los requisitos establecidos para la implementación de la IVE, como el certificado médico o denuncia de acuerdo a las causales. Muchas veces estos pacientes deben de ser valorados en relación a su estado mental y las condiciones afectivas que rondan el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, hay que darle atención a la parte afectiva, pero se hace anotación que la valoración emocional no es justificación para implementar una barrera alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo. Revisando otros apartados en relación a esta temática, la Corte Constitucional es clara en afirmar que todo médico está capacitado para realizar esta consulta y registrar de esta manera las causales. Del mismo modo, hacer las certificaciones pertinentes en relación a las causales relacionadas con la vida del feto o la afectación de la madre. En caso de denuncia por violencia sexual, el lineamiento del 2021 en relación a las víctimas de violencia sexual documenta que la denuncia por parte del prestador o el aviso a las autoridades al respecto de la violencia sexual, ojo, es parte integral de la atención y los momentos que se deben de agotar en las víctimas de violencia sexual. En este sentido, la ausencia de denuncia no es motivo de barrera para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Al realizar la anamnesis, se debe de establecer la fecha de última menstruación de la paciente y proponer la edad gestacional. Esto en el escenario de que las características clínicas de la paciente y la fecha de última menstruación sean confiables. De lo contrario, se debe de proceder a estimar la edad gestacional con ecografía. Hacemos especial indagación acerca de las situaciones que requieran un nivel de complejidad mayor para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo. Buscaremos aquellos síntomas o situaciones que generan importante afectación en la madre a causa del embarazo. Es necesario documentar que hay o no ideas de autoheteroagresión o alteraciones del humor, alteraciones de la introspección, del juicio o del raciocinio, para hacer una derivación pertinente al servicio de psiquiatría al respecto de esta temática tan importante que puede ser transversal a la vida de esa mujer. El examen físico de estas pacientes debe ser completo por sistemas, incluyendo un examen pélvico bianual, documentando el tamaño uterino y tamizando la presencia de un tamaño uterino menor que el esperado o un embarazo avanzado, tanto por la fecha de última menstruación como por la altura uterina. También es necesario descartar la presencia de un embarazo ectópico, un embarazo múltiple o abortos retenidos. Esto por las posibles complicaciones que pueden conllevar la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en estos escenarios. La ruta documenta que por lo general no se requiere ningún paraclínico para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, aclara que es útil la hemoclasificación de estas pacientes y, en caso de que sea RH negativo, se deben de llevar a tratamiento con inmunoglobulina anti-D. También, en caso de anemia, se debe de realizar el procedimiento en una institución, en este caso, con la capacidad de soportar las complicaciones derivadas de la interrupción voluntaria del embarazo y la concomitancia del factor de riesgo, anemia. Se debe de realizar una tamización para sífilis con prueba rápida no treponémica y solicitud de prueba rápida y asesoría pre y post-test para el virus de la inmunodeficiencia humana. En caso de existir coexistencia de una masa anexial o alto índice de sospecha de embarazo ectópico, solicitaremos la fracción B de gonadotropina coriónica humana asociado a la ecografía.
En los sitios donde exista, de hecho, la posibilidad de realizar una ecografía, solicitaremos una exploración que permite descartar la presencia del embarazo ectópico, de embarazo gemelar y enfermedad trofoblástica. La ecografía cobra gran relevancia y utilidad en aquellos embarazos posteriores a las 6 semanas. Por lo tanto, se recomienda ampliamente en el lineamiento, pero recalquemos de manera incisiva: esto no debe de constituir una barrera para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto de la solicitud y realización de ecografías, el lineamiento recomienda que no se deben de realizar ultrasonografías en el sitio donde se realizan dichas imágenes para otras mujeres gestantes y, a menos de que la madre lo solicite, no se debe demostrar la imagen del feto a la madre o solicitante de la interrupción voluntaria del embarazo. A continuación hablaremos de las causales. La primera causal, según reza la Corte Constitucional, es cuando la condición del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Iniciaremos comentando que la Corte Constitucional ha considerado que no existe ni siquiera equivalencia entre los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal de la mujer, a la salud y a la salvaguarda del feto. En este sentido, no debe de exigirse la continuación del embarazo que amenacen estos derechos. Dicho esto, se sobreentiende que obligar a una mujer a asumir sacrificios heroicos en beneficio de terceros riñe con los postulados esenciales del derecho colombiano. En este orden de ideas, la aplicación de esta causal abarca integralmente los aspectos intrínsecos de la mujer como un individuo digno de derechos. Es importante tener en cuenta que esta causal no se limita al peligro para la vida. ¡Juepucha, hombre! Bendito sea mi Dios. De ideas, la aplicación de esta causal abarca integralmente los aspectos intrínsecos de la mujer como un individuo digno de derechos. Es importante tener en cuenta que esta causal no se limita al peligro para la vida de la mujer, sino también para su salud. El concepto, por parte entendido desde una perspectiva integral del ser humano, como tal lo hace la Organización Mundial de la Salud, documentándose como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la afectación o ausencia de enfermedad. Y de acuerdo a este conglomerado de argumentaciones, en el sentido de la interpretación de esta causal, debe de hacerse de manera general y amplia, respetando el derecho a la mujer, el derecho al individuo que posee la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, inclusive si esto implica la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las causales. Así que el Ministerio de Salud y Protección Social da el lineamiento de favorecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para una mujer cuya vida o salud está en peligro o está en riesgo. Así pues, la interpretación de la causal debe de hacerse de forma literal, entendiendo por literal que no se agreguen calificativos a esta misma causal. El Ministerio de Salud y Protección Social colombiano afirma en sus lineamientos que no es papel de los profesionales exigir requisitos más allá de lo estrictamente establecido, lo que usualmente ha conducido a una dilatación injustificada de las atenciones. Vale la pena aclarar que esta acción es ampliamente castigada por la ley. Continuando con la argumentación, vale la pena resaltar que la aplicación de esta causal implica peligro o riesgo y no necesariamente daño o menoscabo. Revisemos que la aplicación de la causal implica peligro o riesgo y no necesariamente daño o menoscabo. El riesgo además puede ser cualquier tipo y categoría sin ser necesario especificar un nivel concreto de gravedad. Conclúyase ahora que es la mujer la que identifica el riesgo y decide decir cuánto riesgo está dispuesta a asumir. El único requisito exigible para la interrupción voluntaria del embarazo bajo la causal de las alteraciones de la vida o la salud es un certificado médico y este puede ser expedido por cualquier médico, no necesariamente un especialista o debe de ser un médico tratante de esta mujer. Anotemos que los conceptos por parte de psicología sobre el riesgo para la salud mental de la mujer no pueden ser descalificados por parte de los profesionales médicos que realizan la atención de la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, la certificación médica es una confirmación de la existencia del riesgo y no es una argumentación sobre si se debe o no interrumpir el embarazo.
Repitamos este último concepto. La certificación médica es una confirmación de la existencia del riesgo, mas no es una argumentación sobre si se debe o no interrumpir el embarazo. Vamos a citar literalmente la norma del Ministerio de Salud y Protección Social en asocio con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, donde reza: la certificación médica es una confirmación de la existencia del riesgo, no una argumentación sobre si se puede o no interrumpir el embarazo. Toda esta discusión nos lleva a ahondar en el concepto del certificado, puesto que la certificación es vinculante para todos los prestadores en salud, es decir, las entidades administradoras de los planes de beneficio, ya sean públicas o privadas, y las entidades territoriales a las que puede acudir la mujer gestante solicitando la interrupción voluntaria del embarazo. Así pues, el personal médico y administrativo responsable de la prestación de los servicios debe de partir desde el principio de la buena fe y creerle a la mujer de acuerdo a los criterios de idoneidad y principios éticos de cada profesión para realizar la documentación y certificación de este riesgo. En cuanto a la validez del certificado, la Corte Constitucional dice que no es competencia que el individuo que atiende el caso de la interrupción voluntaria del embarazo en ejercicio de su profesión no tiene la competencia de decidir sobre la procedencia o validez del certificado presentado por esta mujer. Así las cosas, las creencias, los valores personales del ejercicio profesional no pueden convertirse en un obstáculo o barrera para que la mujer acceda a la interrupción voluntaria del embarazo. La segunda causal reza que la interrupción voluntaria del embarazo está indicada cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Esto entre comillas, según lo consignamos en la diapositiva. La Corte hace un especial énfasis en que la protección del no nacido por parte del Estado pierde una especial relevancia jurídica en el sentido de que es inviable su existencia, de manera que ante la presencia de malformación fetal sea incompatible con la vida. Resulta de cualquier manera desproporcionado exigirle a una mujer embarazada asumir la carga de una gestación que conlleva una malformación que implica la incompatibilidad para la vida postnatal. Por otro lado, el Ministerio de Salud refiere en su lineamiento que solo puede considerarse malformaciones fetales que sean de tal magnitud que hagan inviable la vida del feto, y continúa la argumentación del Ministerio de Salud documentando que las enfermedades que se pueden tratar antes o después del parto no son procedentes para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Repitamos este último concepto. Las malformaciones fetales que sean de tal magnitud que hagan inviable la vida del feto son las que aplican a este principio. Y el Ministerio documenta que las enfermedades que se pueden tratar antes o después del parto no son procedentes para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo por razón de la segunda causal. Sin embargo, no se debe de omitir la posibilidad de la afectación de la salud integral de la mujer en el sentido de una alteración de esta magnitud. Refiere el lineamiento al respecto de la IVE que continuar con ese embarazo y llevarlo a término bajo la amenaza de una sanción penal implica someter a la mujer a tratos crueles y es inaceptable a la luz del ordenamiento de la Corte Constitucional. Las malformaciones incompatibles con la vida se pueden detectar por diferentes métodos diagnósticos, pero no es necesario llevar a un diagnóstico citogenético a una mujer para llevar a una paciente a la interrupción voluntaria del embarazo. Del mismo modo, la certificación de la gravedad de las malformaciones fetales es competencia exclusiva de los profesionales de la medicina, y para efectos de esta certificación, estos profesionales deben de actuar según el lineamiento en el marco de la evidencia científica y los estándares éticos que rigen el arte de la medicina. La tercera causal está relacionada con el embarazo como resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. La Corte reconoce que la mujer víctima de alguno de los delitos contemplados en su sentencia se encuentra en una situación extraordinariamente de menoscabo de su derecho a la igualdad y la libertad y dignidad. Esto por causa de la violencia que ha ejercido estos efectos en su contra. Y dice la Corte, obligarla a continuar con un embarazo en el escenario de un acceso carnal violento, sin consentimiento o abusivo,
supone un desconocimiento de la dignidad humana y el libre desarrollo de la mujer gestante, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino del resultado de conductas arbitrarias que desconocen su carácter de sujeto autónomo digno de derechos. Vamos a repasar este último concepto. Obligar a una mujer que tiene un embarazo, producto de una decisión que no ha sido propiamente de su voluntariedad, que ha sido abusivo, sino de conductas arbitrarias, desconocen su carácter de sujeto autónomo digno de derechos. Para ampliar toda la información acerca de la violencia sexual, invitamos a realizar nuestro curso de violencia sexual, el cual tiene un libre acceso para cualquier profesional de la salud que lo requiera. Aquí se hace amplia documentación acerca de esta causal y las definiciones acerca de la violencia sexual. Volviendo al lineamiento, se debe de identificar en la consulta si la paciente está dentro de las causales propuestas por parte de la Corte Constitucional y se enmarca en lo anteriormente documentado. Este médico debe de expedir el certificado correspondiente de acuerdo a la explicación vinculante, donde únicamente se documenta la presencia del riesgo. No se documenta o se autoriza la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que el profesional en psicología también está en la capacidad de evaluar el riesgo para la salud de la mujer, y este certificado no se debe de desestimar en esa consulta médica. No es necesario tampoco que los médicos sustenten pertenecer a una institución o una especialidad específica alrededor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Cualquier médico o cualquier psicólogo certificado por parte del gobierno colombiano está en la capacidad de certificar el riesgo para la mujer. Como se viene repitiendo insistentemente a lo largo del curso, la resolución 1257 del 2008 habla de la denuncia al respecto de la violencia sexual como parte integral de la atención a víctimas de violencia sexual. Esto también se documenta en el lineamiento relacionado con la atención a las víctimas de violencia sexual del 2001, del 2021, donde en el quinto momento se pide esa ayuda intersectorial y se hace la activación correspondiente de acuerdo al caso de violencia sexual. Por lo tanto, esto no debe de constituir una barrera para la realización de la IVE. Del mismo modo, cuando todo embarazo que ocurre en una menor de 14 años se debe de presumir como violencia sexual y no requiere denuncia de acuerdo a la presunción del delito. Y en este escenario prima la voluntariedad de la niña, incluso sobre la disposición de sus padres. Generalmente, los servicios de interrupción voluntaria del embarazo están dentro de las instituciones prestadoras de salud. Es necesario aclarar que cualquier institución prestadora de salud del nivel que sea debe tener estandarizado el protocolo para la actuación alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo. En cualquier momento, una mujer puede solicitar esta medida en relación a los servicios que se prestan en cualquier institución. Como lo vemos mencionando, no se pueden imponer tiempos de espera prolongados o limitar a la paciente a citas por consulta externa para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que, como seguimos planteando, hay un tiempo razonable de 5 días calendario desde la consulta hasta la realización del procedimiento. Días que no deben de ser hábiles, son días calendario según el Ministerio de Salud y Protección Social en su lineamiento ruta materno-perinatal. La exigencia de requisitos como conceptos de auditores, órdenes judiciales o dictámenes de medicina legal son barreras consideradas como inadmisibles, documentadas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social al respecto de esta temática, y puede conllevar duras sanciones por parte de los entes reguladores. Toda paciente que busca la interrupción voluntaria del embarazo se le debe de asesorar de manera amplia por parte de psicología acerca del procedimiento a realizar. Si no existe un profesional en psicología, los profesionales en medicina, debidamente capacitados, deben de hacer una asesoría acerca de los aspectos primordiales del proceso de la decisión, aclarando dudas acerca de la procreación, las condiciones seguras del procedimiento y las garantías que ofrece el Estado a este respecto. Esto con el fin de dar una orientación y acompañamiento emocional a la paciente que toma la decisión de ser llevada a una interrupción voluntaria del embarazo, haciendo especial énfasis a las situaciones que han concurrido, en llegar a esta condición, solucionando los temores involucrados para afrontar la situación, valorando especialmente sus creencias y sentimientos. Ojo, dejando aparte las creencias y sentimientos del entrevistador. El rol del personal en salud no es juzgar la situación. Se debe de brindar una información lógica,
estructurada, con un ánimo de respeto que permita a la paciente sentirse cómoda en ese momento específico. Todas las consultas se deben de realizar en un ambiente de promoción de la autonomía de la mujer. Esto debe ser realizado con sumo respeto por su decisión. Sobra decir que la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud y Protección Social confieren especial confidencialidad a esta temática y la mujer, independientemente de su decisión, debe de contar con máxima confidencialidad. Por último, en esta consulta de orientación se debe de hacer una evaluación acerca de la red de apoyo de esta mujer, puesto que si bien las particularidades asistenciales tienen un protocolo amplio, el gran requerimiento es el apoyo emocional y social que sustente a la mujer en los días posteriores. El médico tratante, o en general, los profesionales que intervienen alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, deben también identificar la presencia de coerción. Es decir, si la mujer está siendo presionada por su pareja o un tercero acerca de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Se debe hacer un abordaje aparte con las mujeres que nos den este índice de sospecha y solicitar las ayudas de las autoridades pertinentes. De acuerdo a la disponibilidad de métodos para la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer es la que elige el método que se realizará. Esto también de acuerdo con el número de semanas de gestación, por lo tanto se le debe de brindar la posibilidad de elección del procedimiento realizando con una amplia explicación, solución de sus temores y dudas, todo con un lenguaje claro y pertinente para que la mujer comprenda la información. Asimismo, toda paciente debe de conocer las alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad siempre de entregar el producto, el feto o el bebé nacido en adopción. También se debe de aclarar que los tratamientos que se implementarán posterior a la interrupción voluntaria del embarazo no implican una cesación de su fertilidad. Los tiempos de espera también es necesario documentárselos en un primer momento a esta mujer. También la importancia de la anticoncepción posterior a la interrupción voluntaria del embarazo, el pronóstico de su salud sexual y reproductiva, y es necesario detenernos aclarando que la mujer puede quedar en embarazo tan pronto como 8 días posterior a la realización de la IVE. Y es de suma importancia comprometerse activamente con una anticoncepción hormonal o por medio de un dispositivo intrauterino. Los procedimientos alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo se clasifican en aquellos métodos no farmacológicos y los métodos farmacológicos. Esto según las preferencias y explicación que se le dé ampliamente a la mujer, como se viene especificando. La mujer puede escoger cuál es el método más efectivo para ella, en tanto en cuando éste aplique. Los métodos también se han clasificado de acuerdo al número de semanas de gestación. Cuando la paciente tiene hasta 15 semanas, se puede implementar un método farmacológico o una aspiración endouterina al vacío eléctrica. Sobra mencionar que para realizar este último procedimiento, el profesional debe estar debidamente entrenado y certificado a este respecto. Aquí recogemos otro concepto referenciado por parte de la Organización Mundial de la Salud y dice: la realización de la dilatación por curetaje es un método obsoleto. Y así lo ha clasificado la OMS, puesto que conlleva un gran riesgo de sangrado y perforaciones asociado a complicaciones a largo plazo para la madre. Por lo tanto, no está indicado en el escenario de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta las 15 semanas existen métodos que pueden ser farmacológicos o no farmacológicos que utilizan mifepristona y misoprostol en combinación hasta la expulsión del feto. Este método farmacológico es seguro hasta la 10ª semana. El procedimiento se puede realizar intrahospitalariamente, valorando la progresión de la interrupción voluntaria del embarazo. Podemos realizar una progresión o una vigilancia ambulatoria en tanto en cuando no hayan factores de riesgo de vulnerabilidad de esta mujer y exista una amplia comprensión por parte de la mujer acerca de los signos de alarma relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que la realización de esta interrupción voluntaria del embarazo con medicamentos en monoterapia con misoprostol solo se puede realizar hasta las 12 semanas según las guías de atención. La interrupción voluntaria del embarazo con medicamentos más aspiración endouterina es el método de elección para ser realizado después de la 15ª semana. Los regímenes de medicamentos para la IVE hasta la 10ª semana o 70 días de embarazo, cuando es ambulatorio, se administra mifepristona 200 miligramos vía oral más misoprostol 800 miligramos de manera
intravaginal o sublingual hasta las 24 o 48 horas. Cuando se maneja con misoprostol en monoterapia, se administran 800 microgramos de misoprostol vía vaginal, quedó aquí microgramos, deben de ser microgramos de misoprostol vía vaginal cada 12 horas por 3 dosis, o misoprostol 800 microgramos sublingual cada 3 horas por 3 dosis. De las 10 a las 12 semanas, no se debe de hacer un tratamiento ambulatorio y estas pacientes deben de ser llevadas a mifepristona 200 miligramos vía oral más misoprostol 800 microgramos vía vaginal o sublingual a las 24-48 horas más una dosis adicional de 400 microgramos de misoprostol vaginal o sublingual cada 3 horas. Esto no excediendo 4 dosis. Los efectos secundarios a estos medicamentos pueden ser mareos, cefalea, diarrea, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y teratogenicidad. No se debe de iniciar un tratamiento con medicamentos si existe la sospecha de embarazo ectópico, de masa anexial no diagnosticada también. La mifepristona se contraindica especialmente en caso de las porfirias heredadas o insuficiencia suprarrenal. La coexistencia de antecedente de conización cervical, malformación uterina, miomatosis uterina, estenosis cervical, antecedente de cesárea, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, embarazo múltiple o presencia de dispositivo intrauterino no contraindican la implementación de estos medicamentos. Así que repitamos, que es algo muy importante. La coexistencia de miomatosis uterina, malformación uterina, estenosis cervical, conización cervical, infección por VIH, antecedente de cesárea, presencia de dispositivo intrauterino, no contraindican la implementación de estos medicamentos. Del mismo modo, se hace la recomendación de que el lineamiento reza: el asma no es una contraindicación para la implementación de prostaglandinas. La aspiración endouterina es una técnica de elección para los embarazos hasta las 15 semanas de gestación. Consiste en una evacuación del contenido uterino a través de cánulas plásticas y un aspirador manual o eléctrico. Es un procedimiento que se caracteriza por ser altamente efectivo y seguro. Este procedimiento se puede realizar de manera ambulatoria dependiendo de la edad gestacional. Se pueden utilizar analgésicos. Es un procedimiento relativamente rápido que tiene una temporalidad no mayor a 10 minutos. Finalmente, se debe de emplear misoprostol para la interrupción voluntaria del embarazo a una dosis de 400 microgramos por vía vaginal 3 horas antes de la evacuación, o si es sublingual, 2 horas antes de la evacuación para la realización de este procedimiento. Se debe de implementar control del dolor con analgésicos tipo ibuprofeno y antibiótico-terapia profiláctica antes del procedimiento, con doxiciclina 100 miligramos vía oral antes del procedimiento y 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Resumamos. Se debe de implementar misoprostol para la preparación de la paciente, ibuprofeno para la analgesia y antibiótico terapia profiláctica para el procedimiento, antes 100 miligramos de doxiciclina por vía oral y después 100 cada dosis. Esto asociado a metronidazol, 1 gramo vía intrarrectal antes del procedimiento como dosis única. Como lo nombramos antes, o relacionamos antes, si existe un riesgo de isoinmunización RH, se debe de implementar inmunoglobulina anti-D dentro de las 72 horas posteriores al procedimiento. Esto si la mujer es RH negativo, a una dosis de 50 microgramos para mujeres con edades gestacionales hasta las 11 semanas y 300 microgramos para las mujeres con edad gestacional hasta las 12 semanas. Las complicaciones de este medicamento pueden ser hemorragia, hematómera, infección pélvica, perforación uterina, evacuación fallida. Este procedimiento pueden ser hemorragia, hematómera, infección pélvica, perforación uterina, evacuación fallida, desgarros del cervix, retención de restos ovulares y afectación de la salud mental de la madre. Cuando tenemos el escenario de un embarazo posterior a las 15 semanas, abordaremos la paciente con un método quirúrgico con dilatación y evacuación usando aspiración y pinzas con medicamentos. El método de evacuación y dilatación es un método superior al método con medicamentos por su perfil de seguridad. En tanto y cuando exista el instrumental adecuado, los métodos con medicamentos incluyen la administración de mifepristona, seguida de una dosis repetida de prostaglandinas o análogos de prostaglandinas como misoprostol. También hay esquemas con misoprostol solo o en dosis repetidas hasta que se logre la expulsión, pero siempre bajo la supervisión directa en el proceso de la realización de este procedimiento. Vale la pena aclarar que hay alto riesgo de retención de restos ovulares, por lo tanto, en estas pacientes frecuentemente son llevadas a aspiración uterina para finalizar este procedimiento. Recordemos que
se debe de brindar u ofrecer anestesia local con bloqueo paracervical o sedación consciente asociado a profilaxis antibiótica y preparación cervical previa con misoprostol. Existen infinidad de situaciones que pueden generar el direccionamiento de la interrupción voluntaria del embarazo posterior a las 15 semanas y todos los niveles del Sistema General de Salud deben de tener la posibilidad de derivar a estas pacientes a un centro que tenga la capacidad para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo en una fase más avanzada. Esto cobra gran relevancia en las mujeres más vulnerables que pueden no tener un acceso a una salud sexual y reproductiva altamente efectiva. Estas pacientes requieren atención en un nivel de alta complejidad para disminuir los riesgos asociados con el procedimiento. Dada la edad gestacional y el acceso al personal capacitado que requiere esta clase de procedimientos, es necesario la derivación pertinente por parte de los prestadores al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo por encima de las 15 semanas. Como lo recalcamos en la primera parte de esta conferencia, el legrado uterino requiere dilatación cervical con dilatadores mecánicos. Este procedimiento utiliza curetas mecánicas, curetas fenestradas para raspar las paredes uterinas. Es un procedimiento que tiene un alto nivel de seguridad, pero es inferior a la aspiración con vacío y es considerablemente más doloroso para las mujeres. En este orden de ideas, el legrado uterino tiene tasas de complicaciones más altas que la literatura documenta como 3 veces más comunes en comparación con la aspiración al vacío. Así pues, este último procedimiento es rápido y se asocia con menor pérdida de sangre en las mujeres. La tasa de eficacia del tratamiento con medicamentos depende directamente de los métodos utilizados. Hasta las 10 semanas de manera ambulatoria, el tratamiento con mifepristona y misoprostol es de 94 a 26% eficaz. 94 a 26% eficaz. Si la paciente tiene más de 10 semanas, recordemos que se debe de realizar este procedimiento de manera supervisada. La literatura refiere que es 100% eficaz para la interrupción voluntaria del embarazo. Los regímenes realizados con misoprostol solo hasta las 10 semanas, administrado de manera ambulatoria, tiene una tasa de efectividad hasta el 95% y hacemos la salvedad de la situación donde el feto tiene de 10 a 12 semanas. Aquí el procedimiento se realiza de manera supervisada y también tiene la misma efectividad, de hecho. Ahora, si el feto tiene más de 12 semanas, el tratamiento con misoprostol de 400 microgramos de manera sublingual cada 3 horas hasta la expulsión del feto por 5 dosis es 100% seguro. Se debe de educar ampliamente en los signos de alarma consistentes con las complicaciones secundarias a la IVE, ya sean con aspiraciones uterinas o con medicamentos. En este orden de ideas, en caso de sangrado, deterioro del estado general, presencia de fiebre, sangrado persistente por más de 2 horas que no tenga solución, estas pacientes deben de ser evaluadas en el servicio de urgencias hasta 15 días posterior al evento de interrupción voluntaria del embarazo. En caso tal, se debe de llevar a un ajuste terapéutico pertinente. Se ha documentado casos de requerimiento de evacuación uterina en el caso de interrupción voluntaria del embarazo hasta 15 días posterior a la realización del evento. Posterior a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, el paciente se lleva a una evaluación sistemática de observación hasta 60 minutos para los casos de interrupción voluntaria del embarazo hasta el primer trimestre. Pero este periodo puede ser más largo si el paciente fue sometido a anestesia o sedación. Esto durante la observación estaremos atentos al dolor, en caso de ser necesario formularemos analgésicos. Todas las pacientes con determinación de RH negativo se les debe de administrar inmunoglobulina anti-D. Al respecto de este tema de la observación, otro escenario es cuando la paciente está fuera del primer trimestre. Allí debe de ser valorada hasta 2 horas posterior a la realización del procedimiento. Al mismo tiempo, en este momento de observación, se le debe de documentar que sus síntomas pueden permanecer mucho más tiempo del esperado posterior al tratamiento, inclusive un mes. También se pueden documentar datos importantes acerca del concepto de fertilidad, de la ovulación, de la capacidad de volver a quedar en embarazo, como en una temporalidad, como ya lo dijimos, 8 días posterior a la realización de la IVE. Por lo tanto, se le debe de implementar anticoncepción oral el mismo día del procedimiento. Otros comentarios educativos son el retorno de la menstruación de 30 a 40 días posterior al procedimiento. Seremos insistentes en que, en caso de fiebre, deterioro del estado general, dolor severo, sangrado profuso por 2 horas consecutivas, estas pacientes deben de volver al servicio de urgencias para una valoración y determinar la estabilidad clínica. Al respecto de los ámbitos jurídicos de la interrupción voluntaria del embarazo, se debe de realizar un consentimiento informado amplio con una información clara, real, objetiva y completa acerca del procedimiento, sus riesgos y las indicaciones en el marco de lo consagrado por parte de la Corte Constitucional. También se debe de dejar claro que los efectos para la salud y la vida de la paciente pueden ser
transversales a su entorno. Por lo tanto, estas pacientes deben de estar acompañadas por parte de psicología o psiquiatría en caso de ser necesario. Las pacientes que tengan menos de 14 años no requieren un consentimiento de sus padres para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo y debe primar la voluntad de la niña sobre el representante. Cualquier medida de protección, dice la Corte Constitucional, que quite la relevancia jurídica a lo documentado por parte del menor es algo inconstitucional. Toda mujer, independientemente de su edad, debe tener las salvaguardas necesarias para garantizar su derecho a la salud sexual y autonomía. En general, los casos de interrupción voluntaria del embarazo no requieren una consulta de seguimiento, en tanto en cuando la paciente tenga claros los motivos de consulta por los cuales debe devolver al servicio, en caso de empeoramiento o complicaciones. En caso de realizarse esta consulta de control, vamos a verificar la ausencia de sangrado asociado al cierre del cervix, lo cual es altamente sugestivo del éxito del procedimiento. Si esta configuración de situaciones se conjuga en la paciente que asiste a esta cita de control, no es necesario realizar otro examen para documentar el éxito del procedimiento. Por lo contrario, si posterior a 2 semanas tenemos sangrado importante y la paciente continúa con síntomas de embarazo, se debe de sospechar falta del procedimiento, falla del tratamiento o aborto retenido. De esta manera procederemos a la evacuación por otra técnica. Este es nuestro curso en relación a interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que en relación a esta temática, Indira no tiene una postura moral, no tiene una postura alrededor de las discusiones éticas de esta normativa. Para ello, la Corte Constitucional ha hecho su revisión y ha legislado, o más bien ha expresado en su sentencia, los apartados y causales por los cuales puede ser llevada una paciente a interrupción voluntaria del embarazo. Recogemos lo que sí dice el ministerio. No es papel de los profesionales en salud hacer un juicio moral al respecto de esta temática. Siempre debemos de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que busca en algún momento esta interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de la causal. En especial la primera causal, que tiene un carácter de obligatoriedad como garantes los profesionales de la salud del Estado colombiano en la restitución de los derechos de esta mujer. Agradecemos su atención.